Buenas tardes. Diciendo que sí, que las instituciones europeas tiene que ser posible democratizarlas, porque si no es posible democratizarlas quiere decir que nos conformamos con tener unas instituciones que desconocemos, porque la verdad es que las instituciones son bastante desconocidas por la inmensa mayoría de la población, instituciones que desconocemos pero que nos gobiernan, porque al final la mayor parte de las normativas estatales que van saliendo surgen de directivas europeas y son directivas, o sea, leyes que a su vez se han aprobado de instituciones que desconocemos y que no son democráticas. ¿Por qué decimos que no son democráticas? Bueno, porque lo único democrático que se elige, ya lo han dicho los compañeros, es el Europarlamento, es el Parlamento, pero no tiene facultad de hacer leyes, es meramente consultivo. Es una cosa bastante extraña. Todas estas comisiones que hay, la Comisión Europea, la Comisión de los Jefes de Estado, todas estas comisiones son elegidas por los propios jefes de Estado, que son los que realmente llevan las funciones de gobierno. Y dentro de los jefes de Estado, bueno, pues las potencialidades de cada uno y los apoyos que tiene cada uno hacen que al final Europa esté gobernada ahora mismo por la derecha alemana, por Merkel, con el apoyo de la socialdemocracia alemana, que son los que forman el gobierno alemán. ¿Cómo hemos llegado a estas instituciones? Bueno, ya se ha dicho también antes una parte de cómo se inició. Realmente en España se empezó a hablar de Europa y de las instituciones europeas cuando se hizo en el año 1992 el Tratado de Maastricht. El Tratado de Maastricht, que pasó muy desapercibido, aunque hubo una fuerte campaña por parte de algunas organizaciones, entre ellas estaba el STE de Castilla-La Mancha en aquella época, hoy intersindical, que nos oponíamos a este tratado porque veíamos cómo el Consejo de Europa estaba elegido por los propios estados, cómo el Parlamento no tenía posibilidades de legislar y veíamos que eran unas instituciones alejadas de la ciudadanía. Por eso nos opusimos. Luego vino la aprobación del Tratado de Roma, que fue la única cosa democrática que se intentó. El Tratado de Roma se votó en algunos países europeos, en España solo participó el 44% de la población y de ese 44 el 17 dijo que no. En Francia y en Holanda fue rechazado, y como fue rechazado, ¿qué hicieron? Pues rectificarlo y hacer otro tratado, que fue el Tratado de Lisboa de 2007. Y este tratado no ha sido pasado a referéndum nada más que en Irlanda, que primero salió que no y luego tuvo que salir que sí, con lo cual si los propios tratados de la Unión Europea no tienen una base democrática, las instituciones no la tienen, pero hay que ser optimistas y pensar que el Parlamento tiene que hacer lo posible por cambiarlo y que verdaderamente sea democrático. Hola, buenos días. Buenas tardes, ahora se me oye. Soy Antonio, vengo en representación de Izquierda Unida de Ciudad Real, aunque soy militante del PC también, como ha dicho antes el compañero Darío. Y bueno, pues me gustaría hacer algunas reflexiones sobre la pregunta que se nos plantea sobre si es posible democratizar o no las instituciones europeas. Evidentemente, depende de qué instituciones hablemos. Como estamos comentando ahora mismo, no es lo mismo la Comisión Europea, que no es elegida democráticamente, que ya sabemos quiénes la componen y en base a qué acuerdos se eligen a sus miembros, que por ejemplo el Parlamento Europeo, que sí que es elegido democráticamente por los distintos estados, pero que, como sabemos, no tiene verdadera autonomía y no es capaz de legislar con la profundidad que algunos desearíamos. Por supuesto que en Izquierda Unida desearíamos que fuese más democrático, pero bueno, solamente cabría añadir a lo que van comentando mis compañeros, pues por ejemplo, en cuanto a la naturaleza de estas instituciones europeas que realmente gobiernan en Europa al margen del Parlamento, como es la Comisión Europea, pues que su presidente, el portugués, ex maoísta, ex socialdemócrata, Durão Barroso, candidato del Partido Popular y del Partido Socialista Obrero Español a la presidencia de la Comisión Europea, es el que forma parte de la Troika, forma parte de las entidades que obligan a España a practicar los recortes y las privatizaciones que tanto daño hacen a las clases populares y a los trabajadores en nuestro país. Me pregunto también si esta noche, en el debate bipolar, en el debate bipartidista, en la farsa que va a haber entre el Partido Socialista y el Partido Popular, se van a decir a la cara que tienen un mismo candidato para presidir la Comisión Europea, que probablemente vuelva a ser elegido después de las elecciones europeas, porque ya la socialdemocracia o ex socialdemocracia está pactando con la derecha neoliberal los recortes y el reparto de poder en las instituciones no democráticas de la Unión Europea. Por supuesto, yo considero que sí que cabe la posibilidad de democratizar las instituciones europeas, pero es necesario un proceso constituyente europeo, es necesario que una mayoría distinta
en el Parlamento Europeo, que una mayoría de izquierdas, que una mayoría transformadora, intente transformar este Parlamento Europeo en un Parlamento que sea una auténtica asamblea constituyente para cambiar la Unión Europea desde la base y volver a refundarla, fundarla desde principios democráticos, en los que realmente sí que nos planteemos la posibilidad de someter a referéndum los acuerdos a los que llegue el Parlamento, los tratados. No sé si recordar que con motivo de la Constitución Europea, que finalmente fue rechazada por Francia y Noruega y Holanda en referéndum, aquí en España no hubo un auténtico debate. Bueno, seguiremos después. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Miriam Cabezas y yo vengo en representación de la plataforma de afectados por la hipoteca de Ciudad Real. La plataforma es apolítica, entonces vengo en representación de la plataforma. Deciros que desde la plataforma, claro que creemos que se pueden democratizar las instituciones europeas, y lo que la plataforma pide o apunta es la necesidad de que se haga una investigación sobre la vulneración de los derechos en España, con especial mención al derecho a una vivienda, a la libertad de expresión y al derecho de reunión. También reclamamos la suspensión urgente de los desahucios y la adopción de medidas contra las actividades antisociales de las entidades financieras. Buenas tardes, mi nombre es Jesús, vengo en representación de ECO. En torno a ver si se pueden democratizar las instituciones europeas, diré que lo primero, que el 80% de la legislación que viene de Europa nos afecta día a día. Y nos afecta en torno a los empleos, en torno a lo que consumimos diariamente, nos afecta a nuestras pensiones, y habría que decir que la Europa es un proyecto que no está construido totalmente. No está construido totalmente porque tiene que construirse sobre la base de la ciudadanía, poner en el centro a la ciudadanía. Entonces, la acción política de la Unión, en lugar de poner por delante los intereses de la mayoría de la ciudadanía europea, prima muchas veces los intereses particulares de grandes corporaciones empresariales, determinados sectores económicos, como el energético. Y claro, la enorme capacidad que tienen los lobbies es impresionante. También habría que hablar de los lobbies de los ciudadanos, que son diferentes y que ahora mismo casi no tienen representatividad en la Europa. La Europa que queremos es una Europa de los ciudadanos. Sin embargo, hay que decir que en un escenario globalizado no podemos prescindir de Europa. Todo lo contrario, tenemos que luchar para que se democraticen las instituciones y para que el Parlamento Europeo sea una articulación para los ciudadanos, para que tengamos voz y voto. Para ello consideramos imprescindible reinventar Europa, porque otra Europa es posible y necesaria, y debemos definirla entre todos a través de un proceso constituyente, abierto, participativo, transparente, que nos permita avanzar hacia una nueva Unión Europea, al servicio de las personas, sobre todo de carácter abierto, federal, plural, y donde quepa la justicia social y la justicia ambiental. Bueno, me llamo Darío Rodríguez y represento a Podemos Ciudad Real. Me gustaría hacer una pequeña mención, ya que estamos hoy en una plaza y es 15 de mayo, a 15M, un movimiento que hace 3 años despertó las conciencias de muchas personas y gracias a ello muchos estamos aquí. Y bueno, dentro de las políticas, dentro de la pregunta de ¿es posible democratizar las instituciones europeas? Hay 3 grandes puntos. Uno es el Banco Central Europeo, que es un instrumento económico privado que no responde a criterios éticos sino a beneficios. Recordemos que daban los préstamos, se los daban a los bancos y los bancos nos los revendían a nosotros. Segundo, el Parlamento Europeo, que parece un lupanar, un prostíbulo donde los lobbies y las grandes corporaciones hacen sus políticas a medida para los europeos y realmente se olvida a la ciudadanía. 3. No existe un marco definido en asuntos fiscales y anticorrupción o de las grandes corporaciones. Y 4. Realmente no hay una Constitución Europea que realmente le dé una capacidad de gobernarse a sí mismo. Con respecto al Banco Central Europeo, proponemos una democratización real de la institución.
que cambien sus políticas y que primen las éticas, o sea, que sean políticas éticas y equitativas y que no primen los beneficios. Creación de empleo de calidad, prevención contra ataques especulativos, mecanismos redistributivos como los bonos sociales, control sobre la banca de inversión y especulación. Y una creación de una agencia europea de rating, puesto que no podemos dejar que nos valoren beneficios económicos. Segundo, con respecto al Parlamento Europeo, una ley de transparencia que permita saber qué negocios se hacen en el Parlamento Europeo y las grandes corporaciones, cómo se lucran de ellos. Fin a las puertas giratorias, que no puedas trabajar en un puesto en el que has legislado. Y 3, creación de un marco fiscal unificado, eliminación de los paraísos fiscales, obligatoriedad de rendir cuentas a las grandes corporaciones, eliminando el fraude y la evasión fiscal, coordinación de una reforma fiscal europea y auditoría de costes de sectores básicos para los ciudadanos, como son el sector energético o otros. Y básicamente ahí termina la intervención. El siguiente tema sí que va a ser algo más cotidiano, más práctico. Trata sobre los servicios públicos y los derechos sociales.